Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Walter Joan Prada Monsalve. El tema que trataremos a continuación es muy sencillo, muy cortico. En este corto video, valga la redundancia, es el de las cadenas agroalimentarias. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué es una cadena agroalimentaria? ¿Este señor de qué nos está hablando? Bueno, pues una cadena agroalimentaria es una unión o es un enlace de unos procesos donde intervienen unos actores que se encargan de ejecutar unas acciones para realizar una actividad específica. Es decir, es un enlace, una unión de unos señores, de unos actores, de unos eslabones en una cadena productiva. Me explico un poco más. Ustedes muy seguramente han escuchado hablar de la cadena agroalimentaria o de la cadena del tomate, o de la cadena agroalimentaria de la carne de cerdo, o de la cadena agroalimentaria del pollo, ¿cierto? Muy seguramente habrán escuchado hablar de ella, de alguna de estas cadenas. Lo que hacen esas cadenas, bueno, cumplen muchas funciones. Una de ellas es la de agrupar sectores económicos para generar mayor valor. ¿Cómo así? Bueno, pues es muy sencillo. Resulta que en la parte agrícola, que son los productores primarios, deben ellos generar una serie de productos o una serie de cosechas. En el caso, pues hablando de la parte agrícola como tal. Podemos decir entonces que esta parte o este eslabón de la cadena agroalimentaria lo que busca es agrupar varios productores o varios agricultores para pues llegar a producir más. Al producir más, pues obviamente los insumos que necesitan adquirir se van a adquirir en mayor cantidad, esto reduce costos, a su vez el transporte también, como lo pagan entre todos, pues se reducen costos, entonces van a generar una mayor ganancia. Ahora bien, podemos entonces decir que una cadena agroalimentaria cumple varias funciones, ¿cierto? Digamos, hablando desde el punto de vista socioeconómico, entonces decimos que es un sistema que agrupa actores económicos y sociales interrelacionados que participan articuladamente en actividades que agregan valor. Es decir, si los productores de mora se asocian y con una empresa productora de pulpa de fruta o de jugos de fruta, ¿cierto? Y dicen, bueno, listo, vamos a tasar un precio para todo el año. Entonces, cuando la mora está en cosecha, que es bastante económica, pues van a tener un precio normal, un precio estándar. ¿Esto qué hace? Pues beneficia obviamente a los productores, pero cuando la mora está escasa, es decir, está bastante alto su valor, entonces se mantiene ese mismo precio y pues el industrial va a tener también una posibilidad ahí de ganancia. Entonces lo que busca es que todos ganen. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta y como ustedes saben, para nadie es un secreto, en las cadenas agroalimentarias normalmente el productor primario es el que menos gana y normalmente los que ganan son los demás actores, sobre todo los intermediarios, que son los que tienen una muy buena participación, son muy importantes en toda cadena y pues obviamente son los que generan un alto valor agregado. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, podemos hablar también desde el punto de vista sanitario, que es un punto de vista que nos compete a nosotros, sobre todo pues por la carrera que estamos desarrollando. Entonces, desde el punto de vista sanitario, hace referencia a todas las actividades que conllevan a la obtención de un producto inocuo y saludable. Es decir, ya empezamos en estos momentos a hablar, en este punto ya empezamos a hablar de las BPA o de las buenas prácticas agrícolas, que no son otra cosa que las actividades que buscan minimizar el impacto ambiental y el impacto a la salud por el uso de distintos plaguicidas y por el uso de vacunas también en un nivel excesivo, ¿cierto? Entre otras cosas. Tiene también las buenas prácticas agrícolas también implementan una serie de programas como es el manejo integrado de plagas, el manejo de residuos sólidos, ¿cierto? Todos ellos buscan lo mismo, minimizar el impacto ambiental y minimizar también el impacto de la propagación de los microorganismos patógenos en un alimento. Pues bien, teniendo en cuenta estas dos actividades, entonces, o estas dos, de estos dos sectores, estos dos puntos de vista,
Vamos entonces ahora sí a entrar en materia un poco más, ¿sí? Decimos entonces pues que las cadenas agroalimentarias son un conjunto de acciones y actores que se relacionan desde la actividad agrícola inicial hasta la oferta final al consumidor. Cada uno de estos actores tiene también unas responsabilidades y ejecutan una serie de actividades. Entonces tenemos los productores primarios, la industrialización, los distribuidores y los consumidores. Pues bien, recordemos que para los productores primarios se generan también unos proveedores, es decir, aquí en esta cadena, que pues es una cadena muy elemental, muy corta, estaríamos omitiendo a dos actores que son fundamentales en este proceso. Uno, que son los proveedores, que son los que se encargan de la distribución y venta de los insumos, y el otro es el del sector transporte, que se encarga propiamente de la distribución. Pues bien, hablando del sector productivo, de la producción agropecuaria, los cultivos, de la cría y la venta, pues ellos son los que perdón la redundancia, ellos son los que iniciarían con el proceso como tal de producción, de la venta y de la cría, aplicando las buenas prácticas agrícolas. A este eslabón se une el eslabón transporte, que como les decía, son los que se encargan de hacer la recolección y llevarlo hacia un centro de acopio o hacia un matadero o hacia determinado sitio. Luego viene el sector industrial. Este sector industrial, algunos sectores industriales obtienen materias primas como tal, materias primas directamente de los productores o materias primas semitransformadas. Me explico, en el caso de la panadería, del sector panadero, entonces estaríamos hablando de materias primas semitransformadas, es decir, hay un sector industrial, ¿cierto?, que se encarga de recibir el trigo, lo transforma y luego lo distribuye. Entonces seguimos en el mismo sector industrial. Luego viene el sector de los intermediarios o de los supermercados, que en este sector de los intermediarios incluyen todos los intermediarios como tal, y los supermercados también, que funcionan como intermediarios, que son los que se encargan de la compra, de almacenar y de vender los productos ya transformados. Finalmente tenemos al consumidor, que somos nosotros quienes compramos, almacenamos, preparamos y consumimos los alimentos. Esta es una webgrafía para que ustedes se hagan a la idea de el material que se utilizó para realizar este video, el cual obviamente ustedes pueden estar consultando o pueden también consultar en internet para ahondar mucho más. Les agradezco mucho por este tiempo que me han dedicado. Muchísimas gracias. Como les repito, es uno de los primeros videos de los muchos que estaremos trabajando a lo largo del módulo, donde vamos a hablar varios de los temas que nos competen a nosotros, arrancando con este, que es el de las cadenas agroalimentarias. Nuevamente, muchísimas gracias, de verdad es un gusto, estar con ustedes desde la parte como profesor, y pues obviamente también les recuerdo que cualquier duda tienen a su disposición el foro de dudas e inquietudes. Tienen también otros mecanismos que pueden emplear ustedes para despejar, para resolver todas las dudas que tengan. Tienen también pues mi correo. En estos foros también publiqué, en el foro de novedades se estará publicando semanalmente al menos un video relacionado con la temática de esa semana, como para que ustedes vayan entendiendo y vayan también aprovechando todo el material de los módulos que se ha dispuesto para ustedes. Pues bien, muchachos, se nos acabó el tiempo. Ya han pasado 10 minutos aproximadamente, bueno, ya que aproximadamente 10 minutos. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. De verdad, es un gusto, es un placer. Muchísimas gracias por este espacio que me han brindado. Es un gusto. Hasta la próxima.